Muy bien, buenas tardes de nuevo para todos. Vamos a comenzar nuestra clase, como siempre, de manera puntual. Espero que se vayan sumando otros compañeros en el transcurso de la siesta. Bárbaro. Ahí los veo que van sumándose. Excelente, excelente. Tengo varias cositas para transmitirle primero, antes de dar inicio. Primero póngame el dedito así, si se escucha bien. Se escucha bien, ¿Sí? profe. Bárbaro, gracias. Excelente. Gracias, gracias, gracias por la interacción. No se olviden de colocar sus presentes y quiero darles una serie de indicaciones porque la semana que viene va a ser especial, principalmente porque tienen que entregar el avance 1. Vamos por empezar por ahí. Bueno, la semana que viene, el día 5 del 5, deben subir por grupo, solo el líder, el avance 1. Por fin llegamos al avance 1. El miércoles próximo. Ya activé la tarea. Es una tarea para que ustedes suban hasta las 13 horas del miércoles. Hasta las 13, únicamente hasta el mediodía. De modo que toda tarea que sea presentada un minuto después queda descartada y desaprobada. Así que les sugerimos que ustedes suban la tarea con el tiempo suficiente para que no tengan ningún problema. Es decir, si la pueden subir a las 10 de la mañana o a las 11 o a las 12 mejor. No esperen a última hora que se caiga la página, que se caiga internet o cualquier tipo de inconveniente. Así que el miércoles 5 del 5 suben una tarea y ahí dicen en la consigna que sea en formato en Word, ¿no? En Word, que sea en Word para que yo pueda editar después y marcarles. Aquí tienen bien, aquí tienen que corregir, aquí tienen que mejorar para que ustedes puedan ajustar e ir mejorando a medida que pasan los avances. Así que hasta las 13 horas. Pasado ese horario no voy a recibir ningún archivo ni fuera de horario, ni por privado, ni nada. Así que es muy importante respetar el horario de entrega hasta las 13 horas. Esto, ustedes saben que tiene carácter de parcial. Este es un parcial. Quiero que lo tomen así. Están en un formato distinto. Estamos en la virtualidad. Se ha decidido esto, aunque esto ya se ha decidido hace varios años. Hemos ido puliendo quizás esta metodología y nos ha funcionado muy, muy bien. Entonces, sabemos que lo hacen en la casa, sabemos que desarrollan cosas, pero en equipo, así que eso está bueno y tienen tiempo hasta el día miércoles 13 horas. Entonces, lo ven como parcial. Entonces, esta es la primera nota que voy a promediar. Si desaprueban, obviamente, esto ya no tienen cómo promocionar. Por eso tienen que aprobar todos los avances. Entonces, si por ejemplo se sacan 5 en el primero o 4, eso significa que ya no tienen ninguna chance de promocionar la materia. Tienen que aprobar de primera cada uno de esos parciales, por más que después recuperen y se saquen 10. Ya no tiene validez la promoción. Eso también quería volver a remarcarlo. El día 7 van a tener un oral con Mario, que también es con nota, porque la nota va con el escrito y el oral. Con Mario hablamos y les ponemos una sola nota. Entonces, esa sola nota es consensuada entre los dos. No le vamos a poner una nota que no sea. Así que consensuamos los dos. Esa defensa oral del día 7, los turnos lo van a coordinar con Mario, pero quiero decirles que sí o sí es con cámara encendida. Todos. El grupo va a estar presente, solo el grupo. Seguramente Mario va a dividir en salas y tienen cámaras encendidas, sí o sí con cámaras encendidas. Muy bien. Y otro detalle importantísimo. Un detalle, encendidas todos por obligación, así que consíganse algo o algún dispositivo. Muchos de ustedes no tienen cámaras. Vean la manera de sí tener en ese momento, especialmente porque es un examen. En ese oral, en ese examen, se les va a preguntar del trabajo realizado y se les va a preguntar además conceptos de la teoría. Mínimamente, yo les voy a decir algunos conceptos que como mínimo, tienen que saber sí o sí todos. A ver,
lo básico. Le digo lo básico, porque de ahí para arriba puede preguntarle cualquier cosa. Concepto de modelo, la clasificación de los modelos, no solo cuáles son, sino un poquito de qué se trata cada una. La definición de simulación, les di unas 4 o 5, 4 más o menos definiciones de simulación. Por lo menos, sí o sí tienen que conocer algunas de ellas. No tiene que ser exacta, pueden ser de sus palabras, pero tienen que saber qué es modelo, qué es simulación, la clasificación de los modelos y obviamente las etapas y cómo, en qué consiste cada etapa. Mínimamente alguna descripción tiene que saber. Así que les puede tocar preguntas aleatorias de la teoría, capítulo 1 y capítulo 2 de la teoría nada más, y lo que se le pide en relación al trabajo de campo. Entonces eso igual yo voy a mandar un mensaje a todo el mundo para que lo lean y que quede escrito y que conste en actas qué es lo que acabo de decir. Así que la idea es poder ver teoría y práctica en el examen. Esa es la idea. Ver teoría y práctica en el examen escrito y oral. En realidad en el escrito vemos cosas, pero en el oral vemos otras. Así que eso queremos ver. Y ojo que un compañero puede perjudicar al grupo. Así que como es un trabajo en grupo, es un arma de doble filo, porque pueden estudiar dos y otros dos no, y eso perjudica enormemente, enormemente al grupo y a la nota. Y por ejemplo, pueden sacar un 5 o una mala nota en la teoría, en la práctica, perdón, en el escrito y en el oral ser muy malo, sí puede ser eso, y los puede llevar a desaprobar. Así que consideren, por favor, el estudiar, el leer también la teoría para poder saber, porque sin la teoría no van a poder desarrollar. ¿Quieren preguntar algo en relación a eso? ¿Les surge alguna duda? Profe, entonces todas las notas serían grupal, tanto de los avances, defensa, o sea, la misma nota para todos los integrantes del grupo. Para todo lo mismo. Hasta la exposición final del cuatrimestre, que le llamo exposición final yo, en donde van a contar todo lo que han hecho a través de una clase expositiva por Zoom, por supuesto. Entonces, ahí sí puede haber, en esa instancia puede haber diferentes notas en la clase final oral de toda la materia. Ahí sí van a tener notas distintas, pero en el medio, hasta antes de eso, sí, correcto, Cari, todos van a tener como equipo la misma nota, ya sea muy alta o muy baja. ¿Alguna otra duda? ¿No? Si se les ocurre, después pregunten tranquilos, estamos aquí para ayudarlos. Lo importante es comprender la consigna, por eso nos quedamos después de la clase con alguno de ustedes. Les cuento algo. Les dije que me manden la solicitud para clase de consulta hasta el 12 del mediodía, así que les he dado un turno a los grupos que me han pedido, solo me han pedido turno a algunos grupos, todos los demás, por supuesto, quedarían desocupados. Incluso, por ejemplo, hay un grupo que le dije a ustedes, son el grupo número 1 en relación al orden, ¿no? En el orden ustedes van a ser los primeros en consultar. A otros le dije, bueno, son el grupo 2, el grupo 3, y el resto, por supuesto, no se puede quedar porque es una consulta privada. Así que voy a dar una clase corta, calculo que de 40 minutos más o menos, y se desocupan todos, ya se pueden retirar todos y me quedo con los dos grupos y vamos a hablar en privado con ellos. Cualquier cosa mañana jueves o el viernes también pueden consultarle a Marito. Bien, no se olviden colocar sus presentes, comparto pantalla. Bien, supongo que se ve bien. Sí, se ve bien, profe. Gracias. Muy bien. Nosotros la semana pasada vimos generación de variables aleatorias y vimos específicamente el método de la transformación inversa para variable discreta y continua. Todo eso vimos la semana pasada. Este archivo también lo voy a habilitar esta noche, lo voy a activar, ya está subido, salvo que alguno encuentre un error o alguna indicación que vean por ahí,
el archivo ya está subido, lo voy a habilitar esta noche, en cualquier momento que tenga un tiempito. Entonces, si quieren tomar nota, lo hacen, no hay ningún problema. Tengan a mano la cartilla de la práctica y voy a enseguida realizar el ejercicio que está en la página 28. Página 28 que dice para resolver en clase. Esa va a ser mi guía y es largo el problema, entonces aprovecho para hacerlo y mostrarles y seguir enseñándoles cómo simular a través de métodos matemáticos y probabilísticos especialmente. Método de rechazo o eliminación. Saben que vamos a ver nuevamente el método del rechazo para variable continua, esperen que estoy moviendo un menú aquí, y para variable discreta. Igual que el método de la transformación inversa, vamos a ver para variables continuas y para variables discretas. Pero antes de poder aplicar este método, tenemos que ver que se cumplan dos condiciones para su aplicación, porque si estas dos condiciones no se cumplen, no se puede aplicar el método del rechazo. La primera condición es que exista un A y un B, tal que X sea mayor o igual que A y menor o igual que B. Y en segundo lugar, la segunda condición es que f de x es una función acotada. Esto es, tiene un máximo llamado m. Quiero que observen esta gráfica. Fíjense esa forma, esa función f de x minúscula, en donde dice que tiene un a y un b, se refiere, observen al eje x, tiene un a, que en este caso sería 0, y un b, que podría ser 1, 2, 3, 4, 5, el valor 6, supongamos, y que existe un máximo, que sea una función acotada. En este caso acá el máximo es este valor, ¿no? Entonces, para poder aplicar el método tienen que darse ambas condiciones. Vamos a ver, en primer lugar, el método del rechazo para variable continua, que es digamos que sería un poquito más largo que la parte discreta. La variable continua ya me refiero a que la variable x toma valores reales, es decir, que pueden ser decimales, por supuesto, que tengan que ver con números decimales. Y para poder aplicar el método de rechazo para variable continua, son 6 pasos. El primero es determinar el valor de h. Primero voy a poner la teoría. En segundo paso, determinar la función f de x. Tercero, definir lo que vamos a llamar el x propuesto. Ya les voy a mostrar cuando estén los 6 pasos en pantalla que los dos primeros los calculo una vez y los otros repetitivos. Ya les muestro eso. Definir el x propuesto. Para la variable continua, el x propuesto va a tener un significado de acuerdo al enunciado y va a ser igual a más b menos a por u sub 1. Esa es una formulita fija que van a utilizar para calcular el x propuesto en el método para la variable continua. El cuarto paso es calcular f de x igual a f de lo que acabo de decir, que es, en otras palabras, reemplazo x en la función obtenida. El quinto paso es calcular lo que se denomina la PRA. La PRA significa probabilidad relativa de aceptación. ¿Qué valores puede tomar esta PRA para ustedes? Sí, entre 0 y 1. 0 y 1. 0 y 1 únicamente, ¿verdad? Porque si hablamos de probabilidad, sea cual sea la situación, siempre va a ser mayor o igual que 0, menor que 1. Muchas veces les ha pasado, tanto en parciales como en trabajos prácticos, de que les dé una PRA altísima, por ejemplo, 32, 44, 57, o menos 20 o menos 5. Algo están haciendo mal que la PRA le está dando esos valores. Algo están haciendo mal para que la PRA les dé fuera del rango normal. La PRA es igual a f de x sobre m. Habíamos dicho que m
es un máximo valor. En este caso, el valor va a ser el valor de h, el máximo valor de la función. Máximo valor de la función. Y por último, el paso 6 es una pregunta. U sub 2 es menor o igual que la pra. En el caso de que sí sea menor, acepto el x propuesto. Estos son los pasos de la teoría. Estos son pasos en relación a la teoría que después vamos a aplicar. Y tiene un significado específico en cada problema. Y van a ver cómo a través de los números U sub i, cuáles son esos números U sub i, los que aprendieron a generar con Mario en el trabajo práctico 1, los generadores de números pseudo aleatorios, números entre 0 y 1, pero que encima son números aleatorios porque ya han pasado las pruebas estadísticas. Así que ahora los aplicamos de nuevo a estos números. Ahora miren, el paso 1 y 2 lo calculo una sola vez, porque tengo una función determinada, calculo h, calculo la función, y esto que dice acá desde el paso 3 al paso 6 son pasos repetitivos que lo voy a hacer tantas veces como me solicite el enunciado. Así que lo voy a hacer una vez, 2 veces, 3 veces, lo que sean necesarios, hasta que pueda cumplir con la consigna que me está pidiendo. Vamos a ver ahora el método del rechazo para variable discreta. Vamos a ver los pasos. Primer paso, definir, de nuevo, se parece, el x propuesto. Para la variable discreta, es decir, que la variable x toma valores discretos, 1, 2, 3, 4, 30, 31, 32, cualquiera. Entonces, mi x propuesto va a estar definido por la función parte entera de a más b menos a más 1 por u sub 1. Cambia mi x propuesto, mi fórmula de x propuesto. Paso 2. Voy a calcular f de x, pero no lo tengo que calcular directamente, voy a mirar una tabla y mi f de x va a ser igual a una probabilidad de una tabla. Tercer paso, calcular la PRA. La PRA, nuevamente, la probabilidad relativa de aceptación entre 0 y 1. Y la PRA siempre va a ser igual a f de x sobre m. Vayan tomando nota de algunas fórmulas. Para el trabajo práctico. F de x sobre m. Ese m es la máxima probabilidad de la tabla. Así sería, máxima probabilidad de la tabla. F de x tiene un significado en la discreta y f de x tiene otro significado en la continua. La PRA o el máximo en la discreta tiene una forma y en la continua otra. Así que sería bueno diferenciarlas. Pregunta, el paso 4, si u sub 2 es menor o igual que la PRA. Si es menor, entonces acepto mi x propuesto. Le voy a dar un ejemplo cualquiera, miren. No está en el trabajo práctico, pero les muestro un ejemplo para que ustedes vean. Tenemos un negocio de venta de calzados y vende únicamente porque se está modelando esa realidad, y si bien vende otras cosas, vamos a trabajar porque queremos analizar los zapatos, las botas y las sandalias. ¿Bien? Entonces, la probabilidad de que se venda zapatos es de 0,30, las botas es 0,15 y sandalias 0,55 y entre todos suma 1. En este problema, olvídense de todo lo demás, piensen en el problema y en estos productos. Entonces, el 100% de lo que vende está metido allí y la probabilidad de que se venda uno u otro está allá. Esta variable X es la variable discreta porque son valores específicos y cuando les toque un enunciado de esta manera, como necesitamos llevarlo al mundo de las matemáticas, es necesario colocarles un número del 1 a lo que sea, de 1 a n, para poder ubicar esto en las fórmulas. De modo que el 1 me representa los zapatos,
el número 2 o el código 2 representa las botas y el código 3 representa las sandalias. Entonces, eso es lo primero que les quiero enseñar. Cuando les toque variable discreta, de este modo, le colocan un número del 1 a n para poder mencionarlos en el orden este de aparición. Otra cosa es la probabilidad. Cuando decimos discreta aquí, son los valores de X, valores discretos. Lo aclaro porque muchos confunden cuando hablamos de variable discreta, la probabilidad que aquí no tiene nada que ver con los valores estos de 1, 2, 3. Para que se pueda aplicar el método, sí o sí tiene que existir un A, un B y un máximo. ¿Bien? Si no, no puedo aplicar el método del rechazo. El A, en este caso, es el primer valor. ¿Bien? El B es el máximo valor de X, el 3. Ahora, ¿qué sería M aquí? La mayor P de X. La El mayor P de X. 0,55. Correcto. La mayor P de X, la mayor probabilidad, que es 0,55. Correcto. Entonces, si existe un A, si existe un B y si existe un máximo, que en este caso, que lo están viendo en pantalla, es la máxima probabilidad de la tabla, porque es la parte discreta, entonces sí se puede aplicar el método del rechazo. ¿Hasta ahí se ha comprendido el ejemplo? Sí, profe. Perfecto. Bárbaro. Muy bien, ahora sí, ahora recién vamos a tratar de hacerlo al ejercicio completo de la página 28, por lo menos de la cartilla de la práctica, que dice para resolver en clase. Fíjense y lean con atención conmigo y nuevamente tiene que ver con la realidad. Esta realidad está acotada y se está estudiando este tema y olvídense de todo lo demás, porque todo lo demás queda fuera del sistema. Dice así, y ustedes van a hacer lo mismo porque tienen que narrar. Esto se llama modelo verbal. Esto es un modelo verbal y lo van a tener que escribir para la parte de formulación del modelo. Y esta es una manera de escribir claramente, con lenguaje profesional, con lenguaje adecuado a lo que se están estudiando. Y dice, una planta de empaque de cítricos exporta limones a clientes que se encuentran distribuidos en 4 países diferentes. La probabilidad de que el pedido sea realizado desde alguno de estos países se describe en la siguiente tabla. Bueno, tienen Alemania, Francia, Japón y Holanda y tienen las 4 probabilidades en cualquier orden, no tiene que ser de mayor a menor, ni de menor a mayor, ni nada. Simplemente se colocan los países y las probabilidades de que se exporten los limones para allá. Bien, en todos los casos, los clientes deben especificar en su pedido alguna de las 3 calidades de limón con la que trabaja la planta. Las probabilidades de esa elección se describen a continuación. La variable aleatoria X toma elegido, selección y especial únicamente. Y las probabilidades de cada uno. Que alguna persona que ha tomado los datos sabe que en general se pide más limones de tipo elegido que cualquier otra calidad de limón. Una vez recibido el pedido, el tiempo requerido para cumplir con la entrega se distribuye según la siguiente función de densidad de probabilidad. Remarquen si tienen ahí impreso el apunte, remarquen donde dice el tiempo requerido para cumplir con la entrega. Entonces, el tiempo ese se describe según la siguiente gráfica. Tenemos una gráfica f de x, ya le voy a, no tiene nombre el eje, pero ya les vamos a poner el nombre del eje. No sé si ahí dice en el apunte, creo que no. El eje X está en días. Por favor, póngale días al eje X. Es importante saber que si los limones son de tipo especial, deben envasarse en un tamaño de caja especial llamado cubito. La planta paga en concepto de mano de obra
8 pesos por día a cada obrero y cuenta con 60 obreros. Está desactualizado el precio, chicos. Pero si el pedido es de limón tipo especial, se paga a cada obrero un 2% más por día de trabajo. Se le pide que realice la siguiente tarea. A. Encontrar la fórmula que permita determinar el tiempo que se emplea en cumplir con un pedido. B. El significado de los X encontrados en cada caso. C. Efectuar 4 muestras, indicando para cada uno lo siguiente. País de donde llegó el pedido, tipo de limón que se entregó. Si usaron cubitos para el envasado de los limones, tiempo requerido para completar la entrega y lo que se pagó en concepto de mano de obra. Y en el enunciado tienen ya como dato en la página 29 una serie de números aleatorios. Ya dice que son números aleatorios. Fíjense que la primera columna dice U sub I y la segunda columna dice U sub I más 1. Entonces los vamos a tomar de a pares. Por ejemplo, el 0,86 sí o sí junto con el 0,54 porque es un par. Y ha sido generado en ese orden. El generador lo ha tirado al número primero como si fuese un bolillero de bingo o algo que están sorteando. Ha salido de manera aleatoria primero el 0,86 junto con el 0,54. En este método ustedes van a tomar un par de números, cualquiera, en realidad en el orden de aparición, primero el 0,86, 0,54, después el 0,6, 11 y 0,053 juntos, y así en orden, porque ese es el orden de aparición, y vamos a usarlo y una vez que lo utilizamos al par, nunca más, anoten, no los volvemos a usar nunca más. Por cada vez que nos pregunten algo, dependiendo de la pregunta, tomo un par de números, los uso, calculo, tengo la conclusión y no los vuelvo a utilizar más. Bien, por suerte ustedes tienen la consigna en la mano y vamos a empezar a resolver el problema después de haberlo leído. La resolución del problema, yo comienzo analizando la tabla. Y la primera tabla es la tabla país. Bien, en esta tabla país voy a escribirla tal cual, Alemania, Francia, Japón y Holanda, las probabilidades las vuelvo a copiar y le pongo un nombre en la tabla, pero es para mí, para que yo pueda dirigirme a ustedes y preguntarles, porque tengo una tabla país y otra tabla más. Y para poder empezar, sí o sí, lo primero que hay que hacer es colocarle a la variable aleatoria país un número del 1, en este caso al 4, sí o sí en el orden de aparición, por supuesto, y asignando el 1 a Alemania, 2 a Francia, etcétera, etcétera. Al costado tenemos las probabilidades, por supuesto que la suma de probabilidades da 1, pero no hay que hacer nada, simplemente ponemos los códigos. Entonces, para que este método se pueda aplicar, sí o sí tiene que existir un A, un B y un máximo. Entonces, mi A, como ya saben, es mi primer valor, el 1. Mi B es 4. Hay problemas donde la variable aleatoria X no es una variable de tipo texto como esta. Ustedes están observando en pantalla que mi variable aleatoria es de tipo texto. En otros problemas no, directamente dice, qué sé yo, no me acuerdo ahora de memoria ninguno, pero que tal cosa tiene el número 42, la variable aleatoria toma el valor 42, las edades, 43, 45 y 46 y 54, las edades de los profesores de la UTN-FRT, ahí está, se me ocurre ahora. Las edades de algunos profesores de la UTN-FRT. El más joven tiene 30. Entonces, 30, el primer valor, y en orden de menor a mayor, seguramente el más grande tiene 70. Entonces, A vale 30 y B vale 70. Entonces, existe un A, existe un B y existe un máximo. Y en este ejemplo discreto, M es 0,35, el máximo valor de la tabla. Y voy a generar la variable aleatoria X.
me olvidé de mencionar que si hay un B y un máximo, obviamente puedo aplicar el método de rechazo. Y vamos a definir mi X propuesto. Y le voy a llamar X1. X1 le voy a llamar a mi primer variable aleatoria. Esta es una fórmula. Parte entera de A más B menos A más 1 es una fórmula. Si yo reemplazo A con 1 y B con 4, ahí B con 1, A con 1, perdón, y B con 4, yo coloco acá que X1 va a ser igual a la parte entera de 1 más 4 menos 1 más 1 por U. Cuando yo resuelvo eso me queda una fórmula de X que depende de U. Fíjense, tengo una fórmula de X que depende de U. Y esos U son los U entre 0 y 1, ya saben. Pero esta fórmula me va a devolver a mí el país. ¿Estamos? El país de lo que estamos hablando para donde se va a ir el pedido. Voy a analizar ahora la segunda tabla. Hago lo mismo. Coloco los valores de la variable aleatoria que son en este caso variable de tipo texto. Le coloco el código 1, 2, 3. Entonces, simplemente, en este detalle de este enunciado dice que hay un envasado especial solamente en el caso de que el limón sea especial. Si el limón es especial, el envasado se llama cubito. Es un detalle que da el enunciado. Ténganlo en cuenta también. Colocamos entonces, tenemos un A que vale 1, un B que vale 3. Y ahora mi variable aleatoria no se va a llamar X1. Si tenemos un máximo, obviamente, se puede aplicar el método de rechazo. Y mi variable aleatoria se llama ahora X2. Y uso la fórmula para la variable discreta, no para la variable continua. Hay dos fórmulas para la variable que se llama, bueno, acá X propuesto. Tengo una fórmula para la continua y tengo una fórmula para la discreta. En este caso coloco parte entera otra vez de A, que es 1, B menos A más 1 por U. Cuando reemplazo A y cuando reemplazo B, me queda una fórmula de X, que la voy a llamar X2, no puedo llamarla de la misma manera, X2, y esta X2 me va a devolver a mí la calidad del limón. ¿Se acuerdan que esto representa, como decía su nombre ahí en la tabla calidad de limón? Elegido, selección o especial. Entonces, estamos llevando al mundo de las matemáticas la vida real. Se han dado cuenta desde el principio, ¿verdad? Alguien observó la realidad de esta planta de empaque de cítricos. Fíjense, una planta de empaque de cítrico exporta limón. Fíjense cómo está escrito. Exporta limones a clientes y es bien claro al escribir. Entonces, alguien observó la realidad. Alguien la escribió. Primero la miró y la estudió. La tenía en la mente, modelo abstracto, modelo mental. Luego lo llevó al papel, modelo verbal. Lo llevó al mundo de las matemáticas y de las probabilidades, bueno, porque tienen acá cosas probabilísticas. Y cuando ustedes colocan esta fórmula, están llevando al mundo de las matemáticas. Entonces, todo es para poder simular al final. Entonces ya tengo dos fórmulas generales, X1 y X2. Ahora vamos a analizar lo tercero y después les va a cerrar todo el último. Todavía no hemos hecho nada. Vamos a hablar de la gráfica. Yo les decía que marquen ahí, si tienen en papel, lo que dice en relación a la gráfica y dice el tiempo para cumplir con la entrega se muestra en la siguiente, o sigue la función de distribución que ven a continuación. Y hay una gráfica que tiene datos de 6 a 8 y que no sabemos qué son, porque la verdad que hay un error de tipeo. Pero yo les decía que ahí agreguen en qué unidades vamos a trabajar o qué representa el eje X, los días. Los días. Así que vamos a colocar allí que eso está en días. Ok. Tenemos una función F1 y tenemos una función F2. Vamos a ver
que nos pedía los primeros pasos, que calculemos h y que calculemos la función, porque sin eso no podemos hacer nada. Lo primero que tenemos que calcular sí o sí para la parte continua, espero que haya quedado clara la parte discreta porque tenemos valores finitos, acotados, tenemos un A y un B con valor entero, pero aquí la variable aleatoria X, que es lo que representa en el eje X, obvio, a donde dice día, tenemos una variable continua, por lo tanto el trato va a ser distinto. Lo primero que vamos a calcular es h de la misma manera que lo han aprendido con la método de la inversa, y vamos a ponerle nombre a las superficies, la van a dividir en rectángulos y en cuadrados, y en lo que sea fácil para ustedes, de modo que la suma de las superficies da como resultado 1, esto es lo mismo paso 1, paso 2 que la inversa. Entonces la superficie 1 va a ser igual a la base 2 por la altura h, y la otra es base 4 por la altura h sobre 2. Reemplazamos, simplificamos, 4h igual a 1, de modo que h me da como resultado 1/4. Aquí no hay nada más por hacer, simplemente calculamos el valor de h. Al tener el valor de h, fíjense que ya tenemos el valor de la función f1, porque ya conocemos el dato, que h vale 1/4, y por ende, nuestra f1 de x es 1/4 para todos los x entre 6 y 8. Anoten esa función si tienen papel, para que después podamos simular y ustedes sepan cuándo usar una función o la otra, ¿sí? Tenemos ramas. Una rama que va de 6 a 8 y otra rama que va de 8 a 12. Vamos a preguntarnos cuánto vale F2. Las vamos a calcular con la ecuación de la recta, que pasa por 2 puntos. Colocamos los puntos, 8, 1/4 y 12, 0. Eso ya lo saben hacer, simplemente aplican la ecuación de la recta, que pasa por 2 puntos. Les pedimos que calculen bien esa fórmula, esta función, porque si no todo lo demás les va a salir mal. Despejan y les va a dar F2 de X, anótenla por favor, es igual a menos X sobre 16, en la presencialidad los hago que ustedes mismos calculen esta función. Menos X sobre 16 más 3/4 para los X comprendidos entre 6 y 8. Acuérdense que tenemos una función en la parte continua que va de 6 a 8 la primera y esta segunda de 8 a 12. ¿Bien? Y recién, después de haber hecho todo lo que hice recién, todo lo que hice hace un rato, tiene que ver con algo anticipado para poder recién ir al punto A que me pide. ¿Se han dado cuenta que me pide que realice la siguiente tarea en la página 29? No se vayan de la página 29. Y el punto A dice, les leo, encontrar la fórmula que permita determinar el tiempo que se emplea en cumplir con un pedido. De solo leerlo al enunciado, la consigna, ahí tendría que aplicar la parte continua, la parte discreta. Discreta. ¿Alguna otra opinión? ¿Y discreta por En qué? la continua. Continua. Exacto, es continua. ¿Por qué sería continua? A ver. Porque está midiendo el tiempo. Porque está midiendo el tiempo, muy bien. Y fíjense que lo que dice, esa es la respuesta, es la respuesta correcta. Es la parte continua porque mide el tiempo. Y a su vez, me ayuda un poco la consigna, antes de la consigna que dice, una vez recibido el pedido, el tiempo requerido para cumplir con la entrega, y me muestra una gráfica. Entonces, ahí les decía que la variable aleatoria X, que está en función de un tiempo determinado, las unidades con las que vamos a trabajar son días, tiene que ver con la variable continua. Puede ser 6 días, 6,5, 6,1, 6,3, 8,4, 8,28,
11,9, cualquier valor intermedio, cualquiera. Entonces ahí dice encontrar la fórmula. Y cuando ahí dice la fórmula, no se refiere ni a F1 ni a F2, ¿sí? No se refiere a eso. Se refiere a el método que estamos aprendiendo, que es una X que depende de U. Entonces, en este ejercicio, punto A, yo tengo que determinar una fórmula que me permita obtener una X que depende de U. Por lo tanto, aquí mi variable A, mi valor A es el extremo, si yo estoy mirando el eje horizontal, ¿no? Mi A es 6 y mi B es el máximo valor que puedo obtener en la parte horizontal, en el tiempo, que es 12. 6 y 12, ese es mi A y mi B. ¿Y mi máximo qué sería? Tiene que existir un A, un B y un máximo. ¿Qué sería el máximo aquí? Un cuarto. Cuarto. Excelente, un cuarto, excelente, el máximo valor de la función, que en este caso es un cuarto, 0,25. Ahí está. Entonces, como existe un A, como existe un B, está la parte continua, como existe un A, existe un B y existe un máximo, entonces sí puedo aplicar el método de rechazo. Estas son preguntas tanto de parciales, de oral, de finales, especialmente de los exámenes finales, ¿sí? Acá, como estamos trabajando con la X propuesta continua, cuando es continua la fórmula no es parte entera de nada, porque no quiero parte entera, no quiero el número entero. Entonces, A más B menos A por U. Entonces, X3 va a ser igual a A vale 6, B menos A, 12 menos 6 por U. Entonces, nuevamente voy a tener una función llamada X, X3, y la fórmula o la función va a ser igual a 6 más 6 por U sub 1. Y esa función me va a devolver el tiempo. ¿Y qué me está pidiendo? Encontrar la fórmula que permita determinar el tiempo que se emplea en cumplir con un pedido. Eso es lo que les pide en el punto A. Vamos al punto B. El punto B dice, quieren los significados de las distintas X. ¿Se acuerdan de la X1? ¿Qué significaba la X1? ¿Qué significa la X2? ¿Y qué significa la X3? Acá quiere que lo expliquen en sus palabras. X1, Del Era el país, El país al que hace pedido. muy bien. El X2, la calidad. Calidad. ok. Y la X3, El El tiempo. tiempo. el No tiempo. sería. Bien. Exacto. Yo lo que les voy a pedir en este punto B, que si bien lo hemos expresado de manera corta, mientras dábamos las clases, traten de que X1 quede bien narrada. Por ejemplo, X1 es el país, varios de ustedes sí lo dijeron, es el país a donde se exportará el limón, o pueden decirlo de otra manera, me lo han dicho recién, país de donde viene el pedido. Díganlo como quieran, pero traten de decirlo lo más detallado que puedan. ¿Bien? X2, perfecto con la calidad, pero ¿calidad de qué? Calidad de limón, lo más claro que puedan porque es una variable. Y 3, tiempo para cumplir con el pedido. Creo que pueden decirlo de distintas maneras como les salga. Y eso lo tienen que sacar únicamente del enunciado. Cuando eran los parciales tradicionales, si es que está Mario, porque no veo si está Mario todavía presente. Mario es testigo. Buenas tardes. Hola, Marito. Mario es testigo de que uno de los parciales que más costaba aprobar cuando era parcial escrito matemático, método de la transformación inversa y rechazo era uno de ellos, ¿sí? Junto con dinámica de sistema. Eran los parciales quizás con más dificultad para aprobarlos. Así que ahora que ha cambiado la modalidad, aprovechen porque es totalmente distinto. El punto C dice simulen, dicen efectuar 4 muestras indicando varias cositas. Primero me pide el país. Vamos a hacer una sola simulación.
Vamos con el punto C, muestra 1. A ver, tomen nota de cómo se actúa con esto. Van a tomar la primera pregunta que dice, la pregunta me orienta y me obliga que elija primero, dice acá, país de donde llegó el pedido. ¿Bien? Entonces yo escribo país, tomo un par de números pseudo aleatorios de la tabla. ¿Cuál tomo? Tengo la obligación, pero ¿por qué? De tomar el primer par. ¿Pero por qué el primero? Porque ya son aleatorios. En ese orden ha sido generado y ya lo expliqué. El primer número se llama U sub 1 y el segundo número se llama U sub 2. ¿Bien? Esto es obvio y vamos a utilizarlo ahora para responder lo que me está pidiendo. Lo primero que vamos a hacer es, primero, calcular el X propuesto. El X propuesto lo voy a calcular usando la fórmula X1, porque me está pidiendo el país, ¿verdad? Creo que es entendible que voy a usar la fórmula que me devuelve el país. Y esa fórmula es X1, parte entera de 1 más 4 por U. Donde dice U sub 1, aquí lo pueden observar, van a reemplazar 0,86. El U sub 1 van a reemplazar. Entonces, si yo reemplazo parte entera de 1 más 4 por 0,86, ¿alguno tiene calculador ahí? ¿O el celular? Seguro que Sí, sí. profe. ¿Me podrían decir cuánto les da? 4,44. Da 4,44, ¿verdad? Pero Sí. como tenemos la función parte entera, obviamente les da 4. A ver, el 4 en la tabla país, ¿qué significa? Holanda. Miren el... ¿Cuál? Holanda. 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 Se han fijado en la tabla país que el código 4 o el número 4 me representa a Holanda. Lo que me está diciendo aquí que el primer pedido, estamos simulando, el primer pedido se está yendo a Holanda, pero no sabemos todavía si efectivamente es así. Por eso tenemos número aleatorio. A ver, paso 2. Lo que hay que hacer es calcular f de x, o sea, f de 4. Si ustedes miran la tabla país, miren qué probabilidad hay de Holanda. No sé si la pueden ver. Probabilidad de Holanda. F de 4. 0,25. Correcto. O Como sea que lo que estoy... 25. Sí. Entonces, simplemente miren lo que estoy haciendo. Coloco que f de 4 igual a 0,25. Y nada más. Simplemente copio el valor de la probabilidad. No hago nada más. Paso 3. Calculo la PRA. Esa PRA tiene que dar entre 0 y 1. F de X significa el F de 4 que calculé en el paso anterior, o sea, 0,25. ¿Bien? Eso significa F de X ahí. F de 4 sobre M. M es la máxima probabilidad de esa tabla. ¿Me podrían decir cuál es? 0,35. 0,30. Bien, ahí está. Lo pueden ver en pantalla. F de X es 0,25 y M la máxima probabilidad de la tabla. O sea que es súper fácil. Esa probabilidad me da 0,71. Está perfecto, o sea, dentro del rango que corresponde. Ahora miren, paso 4. Pregunto, U sub 2 es menor o igual que la PRA? Sí. No. Fíjense que U sub 2 es 0,54. 54. Muy bien, entonces ya afirmo, primero pregunto y después afirmo, 0,54 es menor que la PRA. Por lo tanto, acepto el X propuesto. ¿Pero qué significa acepto el X propuesto? ¿Que acepto Holanda? Sí, excelente, que acepto el país Holanda como el país a donde se va este cargamento de limones. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Qué pasa si rechazo? Ups. Debería ¿Qué tomar tengo que otro. hacer? Muy bien.
Si se me rechaza, recuerden que el método se llama método del rechazo. Bien, tomo el siguiente par de números inmediato, no salteo el tercero, no lo salteo el quinto, no voy al 20avo, voy al que sigue, porque ya está generado así, de manera aleatoria. Tomo el que sigue y hago todo de nuevo, todo. País, calculo el X propuesto, f de X, la PRA, hasta que acepte. No puedo pasar de pregunta hasta que no acepte. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bárbaro. Profe. No paso de pregunta hasta que no responda la pregunta que me están haciendo. Me están preguntando a qué país se van los limones. Seguimos con la muestra y me pide a continuación tipo de limón que se entregó. Tipo de limón que se entregó ¿a dónde? A Holanda. Bien, en este caso a Holanda. De la tabla tomo el par que sigue 0611, 0,053 porque esos son los números que tocan en el orden. Y me pide la calidad del limón. Primer paso, obtener el X propuesto. Uso la fórmula que corresponde, x2 parte entera de 1 más 3 por u. Pero no cualquier u, por u sub 1. Si yo reemplazo 1 más 3 por 0,611, ¿cuánto les da? 2,8. Bien. Parte entera, 2. 2. En la tabla limón o la tabla calidad, ¿qué es esto? Selección. Selección. Tipo de limón, selección. Bien, excelente. Voy a la tabla y calculo o copio la probabilidad de F2. Fíjense la tabla de los limones. F de 2 es 0,25 también. Nada más que la copio. Paso 3, calculo la PRA. La PRA es F de X, o sea, 0,25 dividido en la máxima probabilidad de esta tabla. Y esta tabla tiene máxima probabilidad 0,40. ¿Bien? 0,25 sobre 0,40. Tomo 3 decimales o 2. 0,625. Todo igual, los pasos son los mismos, son repetitivos, nada más que uso la fórmula que tengo que usar. Paso 4, pregunto, ¿U sub 2 es menor o igual que la PRA? Sí. Sí, copio 0,053 menor que 0,625, por lo tanto acepto mi X propuesto, acepto el X propuesto. Si no me lo acepta, tomo los pares el par de números que sigue y hago todo de nuevo hasta que me acepte. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Esa es la parte, especialmente la parte discreta. Es decir, ¿qué significa esto? Que el pedido llegó del país Holanda y que Holanda en esta oportunidad ha pedido limones de tipo selección. Pregunta el tipo de envasado. La pregunta que sigue, miren, dice, si se usaron cubitos para el envasado de los limones. No. Acuérdense que no, ¿verdad? Que no. Cuando el limón es de tipo especial, recién el envasado es cubito. Entonces, como no es especial, fíjense el detalle, no uso un par de números para responder esto. No necesito un par de números para responder esto. Siguiente pregunta. Dice, tiempo requerido para cumplir con la entrega. Tiempo requerido para completar la entrega. Dice aquí. Esa es la parte discreta, continua. ¿Qué sería? Ya lo hemos hablado, ¿verdad? La parte Sí, continua. la Sí, continua. 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 Bien ahí. Tomo el siguiente par para averiguar el tiempo. El inmediato, ¿verdad? Sería nuestro tercer par, 0,275. U sub 1, U sub 2. Y tomo mi fórmula que se llama X3. X3 para empezar a simular. 6 más 6U. Reemplazo. Fíjense aquí. Me da 7,65. ¿Qué son? Manzana, banana, pera, uva. ¿Qué son eso? ¿Qué es 7,65? Días. 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 Días.
Correcto. Son 7,65 días. Porque mi X propuesto, el significado, aparte dice tiempo, ¿verdad? Tiempo no va a ser otra cosa. Entonces, cuando respondan acá, 7,65 que, bueno, días, son los que se necesitan para cumplir con esta entrega, dice aquí. Ahora, no sé si 7,65 está aceptado o no. Tengo que cumplir con los pasos. Paso 2. Tengo que hacer F de 7,65. No sé si la hice sí. Observen aquí. ¿Cómo calculo F de 7,65? Observen que 7,65 como dato, como valor obtenido, lo tengo que ubicar dentro de lo que serían las dos ramas. Fíjense que 7,65 pertenece a ¿cuál rama? La primera. La primera, la de 6 y 8. Por lo tanto, mi función, ¿se acuerdan cuál era, verdad? Un cuarto, nada más. F de X es igual a un cuarto. Por lo tanto, por eso puse aquí, perdón, 0,25. Porque si acá me diera, acá, observen, si me da 9,37, ¿qué tendría que hacer? Si me da 9,37 ahí en días. Tendría que usar la otra función. Bien, tengo la otra función que tengo que reemplazar ese valor, el que me den como resultado ahí, 9 y algo, la reemplazo en mi F2, la reemplazo y ahí la copio. ¿Bien? ¿Se entendió eso, verdad? Depende de la rama, si tomo la primera función o la segunda función, depende del valor de X. Ahora calculo la PRA. La PRA. Y mi F de X, que es el valor que acabo de obtener, es 0,25. ¿Y mi máximo que era aquí? ¿Cuál era mi máximo? Un cuarto. Un cuarto. 0,25 sobre 0,25 me da 1. ¿Está bien esa PRA? Está bien. Sí. Está bien, ¿verdad? Sí. Porque el 1 lo incluye. Si les da 1,01 ya sería un problema. Hay algún error en algún lugar. Pregunta. ¿U sub 2 es menor o igual que la PRA? Sí, es menor. Sí. Menor. 0,338 es menor que 1. Por lo tanto, acepto el X propuesto. Bien, es eso simplemente. Si no me lo acepta, tomo el otro par y hago todo de nuevo, desde el paso 1 hasta el 4. Y si no me lo acepta, tomo otro par y hago todos los pasos del 1 al 4 hasta que lo acepte. Por eso se llama método de rechazo, porque puede haber números en los cuales, como son aleatorios, puede tocarles como no, que los rechace. Profe, ¿por qué rechazamos esos números? Ya sé que es porque el PRA es más grande, pero ¿por qué? ¿Qué tienen esos números que los tenemos que rechazar? Eso, bueno, es el método creado por esa persona, matemáticamente, no me acuerdo la demostración, porque se elige que si U sub 2 es menor que la PRA, no conozco la razón matemática demostrativa de esto. Es un método matemático y punto, nada más. Nada más. Bueno. Y ahora me pide pago por mano de obra. Pago por mano de obra. Pago en concepto de mano de obra. Bueno, esto no tiene mucha importancia, pero lo vamos a hacer. Fíjense que dice que tiene 60 empleados, creo que eran 60 empleados. A cada empleado se le paga un valor y trabajan un determinado tiempo. Bien, tengo 60 empleados, se le paga 8 pesos por empleado por día y trabajan 7,65 días, por lo tanto se paga en concepto de mano de obra y hacen la multiplicación y nada más. Esa es la idea. Y nada más. Hacer la operación matemática. Ahora, quiero hacerles el resumen. Nosotros acabamos de hacer la muestra 1. Me pide que haga 4 muestras. 4 muestras. Y el primer pedido se va a Holanda. Eso significa, en la primera muestra nos lleva
a la conclusión de que ese cargamento de limones se va para Holanda, que la calidad de limones que pide Holanda es el elegido, no usaron cubito y tardó 7,65 días en completar la entrega, y la mano de obra se paga en concepto por mano de obra una determinada cantidad de pesos, de dólares, lo que ustedes quieran. A ustedes les piden que hagan 4 muestras, no importa si no alcanza, es un ejercicio, capaz que les alcanza para 2 o para 3, no importa, háganlo hasta que les alcancen los números, cuando practiquen. Entonces, tienen la muestra 1 y para hacer la muestra 2, simplemente van a ir y van a tomar el valor que sigue, que sería el cuarto par, y de ahí comienzan de nuevo la historia. Así sería. Ahí voy a dejarlo al ejercicio. ¿Alguien quiere preguntar algo más? No, profe. ¿Usted va a pasar ¿No? la diapositiva? Sí, yo les paso esta noche. Ahí debería corregir el calidad de la selección. Ok. Gracias. Ya corregimos. A ver, dejo de compartir. Muy bien. ¿Alguna otra duda del método? ¿No? No, profe, se Bueno, entendió bien. bárbaro. Entonces esta noche subo, ahí corrijo lo que me han dicho. Gracias por la observación. ¿Qué otra cosa? Creo que nada más. Marito, ¿algo que quieres decir? No, sí, estoy. Mamá que estaba muteado. Buenas tardes a Muy todos. bien. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, Siempre mañana y recuerdo. pasado, mañana pasado, van a tener que practicar este tema con Mario, ¿sí? Yo los quiero desocupar a todos y quedarnos con el grupo de Juan Pablo Soria, que van a ser los primeros en consultar, y en segundo lugar con Cobo, Sofía, María, que ellos ya sabían que les tocaba en segundo lugar. Así que bueno, sin más, los desocupo a todos los demás chicos, que estén muy bien. Profe, disculpe, yo le mandé un mail a las 9:30, también pidiéndole consulta para nuestro grupo. 9:30. A las 9:30 de la mañana, sí. Mira vos. No los recibí. Si quieren, quédense para el tercer lugar entonces, Cari. Bueno, Muy bien. Así que bueno, les pedimos a todos los demás que desocupen la sala y les agradezco mucho. Estamos viéndonos la próxima semana. Nos vemos, profe. Hasta luego, Gracias. profe. Chao, profe. Próxima. Chao, profe.